Universidad Antonio Nariño. Medidas de tendencia central. Las medidas de centralización, también llamadas medidas de tendencia central, son parámetros estadísticos, es decir, números que se obtienen a partir de los datos de una distribución estadística y que sirven para sintetizar algunas características relevantes de la misma, alrededor de los cuales se distribuyen los datos de la distribución y se toman como el centro de la misma. Media aritmética es por excelencia una de las medidas más utilizadas, tanto que a veces la utilizamos tan familiarmente cuando decimos que Xiomara habla 3 horas diarias por teléfono, lo cual no necesariamente quiere decir que cada día hable 3 horas, sino que es el resultado promedio de una muestra en donde en 7 días de observación se obtuvieron algunos valores, encontrándose que el número de horas habladas tiende a agruparse alrededor del número 3. Matemáticamente, la media aritmética o promedio aritmético de un conjunto de n datos x1, x2, x3, xn se define como la suma de todos los valores observados divididos entre el número de observaciones. Aprovechando el uso de la letra sigma griega, podemos expresarlo como la sumatoria de i igual 1 hasta n de los x sub i dividido en n, lo cual lo podemos representar por el signo x barra, que significa x promedio o x media. Nota: a la media aritmética se le denomina también centro de gravedad de la distribución. Ejemplo: calcular el número promedio de horas conversadas telefónicamente por Xiomara a partir de la siguiente distribución de datos. Entonces, observamos en la distribución de datos que los valores hablados por Xiomara son los siguientes: domingo 2 horas, lunes 3 horas, martes 4 horas, miércoles 5 horas, jueves 3 horas, viernes 1 hora, sábado 3 horas. Haciendo uso de la ecuación de la media aritmética, obtenemos que al sumar estos datos y dividirlos entre 7, obtenemos 21 séptimos, lo cual es igual a 3, que es el valor promedio de las horas habladas por semana por Xiomara. Hay que tener en cuenta que la media aritmética es muy sensible a los valores extremos, es decir, a los valores numéricos muy diferentes, tanto por grandes o por pequeños que sean, al resto de la muestra. Esto puede resultar siendo un problema cuando se calcule la media aritmética. Mediana. La mediana es la medida de tendencia central que divide los datos ordenados en magnitud de una serie en dos partes iguales. También a veces se le denomina media posicional, porque se sitúa en el centro exacto del conjunto de datos una vez que la serie ha sido ordenada. La mitad de las observaciones estarán por encima de la mediana y la otra mitad por debajo de ella, obteniéndose, en el caso que estamos viendo, que la mediana para este caso es el número 3. ¿Cómo obtener la mediana en datos sin agrupar? Primero, es preciso ordenar las observaciones de la serie en orden decreciente o creciente. Segundo, se debe determinar su posición teniendo en cuenta si el número de datos es par o es impar. Tercero, cuando el conjunto de datos ordenados es un número impar de observaciones, la posición central o posición de la mediana se calcula de la siguiente manera. Posición media va a ser igual a n más 1 dividido en 2. Si el número de observaciones es par, la posición
es igual a la media de los valores centrales. Es decir, se debe realizar un promedio entre los dos valores centrales. Ejemplo: hallar la mediana de las notas obtenidas por Enrique en 1. Matemáticas financieras. 2. Estadísticas. Desarrollo. Primero, para el primer punto, debemos ordenar los datos en orden creciente, obteniendo, como observamos, los datos son impares, por lo tanto, aplicando la ecuación para la posición de la media, obtenemos que esta nos da como resultado 5 más 1 dividido en 2, que es igual a 3. Por lo tanto, la posición número 3, que equivale a 3.9, será la mediana de los datos para la nota de matemáticas financieras. 2. En el caso de estadística, realizamos, al igual que en el punto 1, el ordenamiento de los datos y aplicamos la fórmula nuevamente. Entonces, al ordenar los datos tenemos que estos dan la posición mediana. En este caso será, como son datos pares, va a ser 6 más 1 dividido en 2, que eso nos va a dar 3.5. Obtenemos la posición 3.5, que corresponde a la media de los dos valores centrales 4 y 4,3, de los cuales realizamos su promedio. Entonces vemos que la mediana para este caso será 4 más 4,3 dividido 2, que es igual a 8,3 dividido 2, lo cual nos da 4.15. La moda. La moda de un conjunto de números es el número que más se repite, es decir, es el valor que ocurre con mayor frecuencia. No existe moda cuando todos los datos presentan igual frecuencia. Cuando los datos presentan más de dos modas, se dice que es multimodal. Por ejemplo, en el siguiente caso, vemos que la moda va a ser el número 3, ya que es la frecuencia que más se repite. Un ejemplo puede ser el siguiente: hallar la moda de las notas obtenidas por Enrique en microeconomía, finanzas, estadística. En este caso, vemos que para el primer punto el conjunto de notas de microeconomía tiene como moda el 3.8, ya que es la nota que más se repite. Por lo tanto, esta serie es unimodal. En el caso 2, el conjunto de notas de finanzas, observamos que es bimodal, ya que tiene dos modas que son 4,5 y 4,7. En el caso de estadística,